Shalom, shalom a todos. Le habla David Moshe Otero. Aquí en el último break del día y la pregunta que vamos a hacernos, ¿cuándo los huesos se incorporen nuevamente? La pregunta, ¿pueden estos huesos revivir? Y esta es una pregunta que a través de la historia se ha respondido de forma indiferente. Porque la realidad es, como habíamos visto en el otro video, que la muerte tiene su finalidad. Pronto el Eterno quitará lo que es el poder de la muerte, y el mismo Creador que hizo la muerte, que creó la muerte, es el mismo que puede remover la muerte y restablecer lo que es vida, o lo que en hebreo se llama Tejiat Hameitim, la resurrección de entre los muertos. Ahora, aquí está muy claro que a través de la Escritura hallamos casos, como en el caso de Eliseo y Elías, en donde levantaron personas que habían muerto y lo revivificaron, lo trajeron de nuevo a vida. Y aún en la historia cristiana leemos cómo revivieron a su seguidor o a su líder, Jesús. Y esto se lo he tratado de enseñar a muchos pastores que tristemente no comprenden lo que es el griego cuando habla de salvar a la persona de lo que es una muerte fatal. Y sin embargo, en las escrituras de ellos se halla claramente la idea de revivificación, pero estos no califican como realmente Tejiat Hameitim. Cuando ya el cuerpo se haya descompuesto y los huesos quedan ahí en la tierra, ya es un asunto mucho más difícil, pero para Dios nada es imposible. Y estaba sobre mí la mano del Eterno, y el Eterno me llevó en un espíritu y me dejó en medio del valle que estaba colmado de huesos. Y me hizo pasar junto a ellos, y aquí que eran numerosísimos en el gran valle, y aquí que eran muy secos. Y me preguntó, hijo de hombre, hijos de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le respondí, oh Dios eterno, solo tú lo sabes. Y Dios le mandó al profeta Ezequiel, oh huesos secos, escuchad la palabra del Eterno. Así dice el Eterno Dios a estos huesos. Estos son los huesos que según varios comentaristas mencionan que eran los huesos de los ifraimitas que habían salido antes del momento apropiado de Egipto y se habían muerto, y este eran los huesos de los 200,000 más de hebreos que habían salido apresurado antes del momento apropiado de la redención. Oyeron, como resultado murieron. Y he aquí a estos le dice, así dice el Eterno a estos huesos, he aquí que haré que el aliento entre a vosotros y viviréis. Y pondré sobre vosotros nervios, y haré crecer sobre vosotros carne, y cubriré de piel y os infundiré alientos y viviréis y sabréis que yo soy el Eterno. Así profetice como me fue ordenado, y cuando profetizaba oí un ruido, y he aquí una conmoción, y los huesos se reunieron, huesos con huesos, es decir, todos los huesos estaban conyuctados, había una mano por aquí, un pie por allá, y comenzaron a todo como a dar temblor y se juntaron. Y observé que había nervios sobre ellos y surgió la carne y fueron cubiertos de piel, pero no había aliento en ellos. Así, ya se había deformado el cuerpo, lo que se llama el met, el cadáver, y le faltaba lo más importante, que era el aliento, el alma, la cual solo el Eterno puede dar. Y entonces me dijo,
Él, es decir, Dios, al profeta Ezequiel, profetiza al aliento y profetiza, hijo de hombre, y di al aliento, el Ruach. Dice Dios, el Eterno, ven de los cuartos vientos, oh aliento, y entra en estos muertos para que vivan. ¿Por qué los cuartos vientos? Porque de verdad de los cuartos vientos fuimos dispersados el pueblo judío, el pueblo hebreo, y de esos mismos cuartos vientos que son testigos donde salieron las almas, las vidas, van a regresar a entrar en estos mismos huesos. Y así profetiza como él me había ordenado, y el aliento vino a ellos y vivieron, y se pararon sobre sus pies, y constituyeron un ejército sumamente grande. Y me dijo él, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza está perdida, somos totalmente cortados. Aquí la palabra cortado significa desconectado de la herencia de Israel. Profetiza pues y diles, así dice Dios, el Eterno, he aquí que abriré vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os traeré de la tierra de Israel, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Eterno cuando haya abierto vuestras tumbas, y lo haya salido de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y pondré mi espíritu, no solamente su espíritu, el espíritu que ha regresado, sino va a poner su espíritu, el espíritu de Dios en vosotros, y viviréis y os pondré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo, el Eterno, he hablado y he cumplido, dice el Eterno. Eso está en Ezequiel 37, del verso 1 al 14. Esta asombrosa historia relatada por el profeta Ezequiel es el prólogo desconocido pero fundamental de la religión judía, y el último de los 13 principios de la fe de Maimónides. Creo con perfecta fe en la resurrección de los muertos en el momento de que Dios lo decide. Tal principio tiene implicaciones teológicas muy importantes. Uno de los fundamentos de toda la religión es la creencia en la justicia final del Creador, al menos que creamos que existe algún tipo de recompensa o castigo personal de las cuales no estamos al tanto. Y podríamos preguntar por qué el malvado prospera y el bueno sufre. Sin embargo, creemos que existe otro juicio que se llevará a cabo después de la muerte. Generalmente pensamos acerca de la inmortalidad como un estado de felicidad eterna del alma. Pero ya que el cuerpo humano es parte integral del hombre, es difícil imaginar cómo un alma sin cuerpo puede funcionar como un verdadero ser humano. Las enseñanzas básicas del judaísmo eliminan estas preguntas mientras reconocen sus implicaciones. El judaísmo enseña que la separación de cuerpo y alma es temporaria. La recompensa final del hombre acaecerá con la resurrección en el mundo venidero durante la época mesiánica. Los muertos serán literalmente devueltos a la vida completos con la memoria de sus vidas previas y de este tiempo de separación. Ellos vivirán entonces nuevamente en este mundo renovado y perfecto. Muchos sienten que en esta es una de las más extrañas creencias judías. Manifiesta un milagro de grado más elevado, y asumiendo que huesos secos pueden ser devueltos a la vida. ¿Qué sucederá con aquellos que fueron devorados por animales salvajes o destruidos por una explosión o vaporizados en Hiroshima o en las guerras donde no quedan ni siquiera huesos presentes? Pienso que la clave de tal cuestionamiento se encuentra en el Midrash, que se trata con una controversia entre las dos escuelas de los sabios más importantes de la época, Bet Hillel y Bet Shammai. Bet Shammai afirma que la resurrección es un milagro manifiesto en la cual Dios devolverá la vida a cada ser humano que alguna vez existió.
Bet Hillel difiere considerablemente, aduciendo que la resurrección será un proceso natural semejante al nacimiento. La persona que resucitará comenzará como una célula, desarrollándose en un embrión y luego en un feto, y hasta alcanzar la forma de un ser completo. Esto lo menciona en Bereshit, en el Midrash de Bereshit, Rabá 14. Bet Hillel basa su opinión en un interesante pasaje del libro que enseña acerca del destino del hombre. Job le dice a Dios: recuerda que me modelaste como el barro. ¿Me harás retornar al polvo? ¿No me has derramado como leche y cuajado como al queso? ¿Me has vestido con piel y carne y tejido con huesos y tendones? ¿Me has concedido vida y mercedes, y tu providencia ha preservado mi espíritu? Job capítulo 10, versos 9 a 10. Perdón, de 9 a 12. Existen dos importantes factores en la tradición judía con respecto a la resurrección. Una es la tradición de luz, uno de hueso de algún tipo, o como es llamado en la Biblia, la llave de la resurrección. La otra tradición es de un rocío de la resurrección, al cual hace alusión el profeta Isaías. Pero vivirán tus muertos. Los cadáveres de mi pueblo se levantarán. Despertad y cantad vosotros que moráis en el polvo, porque tu rocío es como el rocío de la luz, y la tierra hará vivir las sombras. Isaías 26, 19. Interesante que aún en las fuentes esotéricas combinan ambas tradiciones, la luz o el luz, y uno para cada persona será colocado en el rocío de la resurrección y crecerá en el cuerpo de ese individuo en particular. No voy a entrar en este momento acerca de cómo se maneja la idea de reencarnaciones con este concepto de la resurrección. Eso es para otro video. Finalmente, la Mishnah y la Torá y el Talmud sugieren que los hombres de bien recibirán la inspiración divina para traer nuevamente los muertos a la vida, como menciona en Sota, capítulo 9, versos 15, y en el Talmud Pesachim 68a. Esto va a ser algo que va a ser traído en las manos de los hombres, trayendo vida a los huesos ya casi de polvo. Estas alusiones al mecanismo de la resurrección pueden ser comprendidos científicamente, fácilmente, y más con la tecnología de lo que es el ambiente de nanorobóticos y operando a través de microcosmos en lo que es en el cuerpo, edificando y retejiendo todo el cuerpo. Es decir, hoy en día estamos al brinque de ver todos estos posibles avances científicos, lograr y cumplir aún las profecías. Dios revelará el código genético requerido para la duplicación a un grupo de gente dotada de inspiración divina que ubicarán en luz conteniendo el ARN y en el rocío de la resurrección un fluido nutriente. Bajo estas condiciones, un exacto duplicado de todo el cuerpo humano podrá crecer. El paso final de un proceso será completado por Dios cuando Él restaura el alma al cuerpo. Este será el verdadero milagro de la resurrección. Cuando examinamos nuestras tradiciones cuidadosamente, el concepto de la resurrección no resulta tan extraño como aparenta. El mundo de la resurrección será un mundo donde la muerte no es solamente conquistado, sino es inclusive revertida. Será un mundo muy diferente al mundo que ahora conocemos o que se ha conocido. El mundo al que se refieren nuestras tradiciones, el mundo de la era mesiánica, el mundo al que se aspira nuestra esperanza, nuestra oración y nuestros deseos. Imagínense de poder ver sus familiares de nuevo caminando, con sus propias memorias, con su propio aliento, con un cuerpo diferente y mejorado que nunca jamás
van a poder morir de nuevo. Es en esta época que tenemos todos estos elementos presentes para ver la realidad de la época mesiánica en nuestros días. Solamente falta lo que es el que va a inspirar a todo el mundo al servicio total y completo en un solo Dios, en un solo reino, en un solo gobierno, en la cual lo dirigirá Él, el Mashiach del Eterno. Y en eso, por eso clamamos y queremos el Mashiach ya, el ungido de Dios, que Dios mismo va a comprobar a todo el mundo que es Él y ningún ordo del pasado. ¿Oíste bien? Ningún ordo del pasado. Shalom, shalom, y comparte este video con sus amistades y haga una donación a los caminos de Israel. Shalom.